aquí nos interesa, me imagino a todos, de crecer a la estatura del varón perfecto, ¿cierto? Que como entonces un crecimiento depende mucho del terreno que está esta planta. En una ocasión dijo el Señor Jesucristo que todo árbol que no fue sembrado por mi Padre será quitado. Todo árbol que no está sembrado por mi Padre, será ¿qué? Quitado. Entonces, definitivamente, dentro de una forma espiritual, nosotros nos presentamos como árboles. Y esto no es de extrañarse. El Señor Jesucristo en múltiples maneras habló sobre cómo el creyente se presenta como un sarmiento que está unido a la vid. Entonces, por todos los lados que vamos, vemos que la agricultura espiritual está presente en la vida de todo creyente. Amén. Esta noche oro y pido que el Señor Jesucristo nos revela y toda palabra y en forma de retención pueda dar fruto en nuestro ser. Entonces, esos dos peñones que están en nuestro terreno del corazón, que impiden también el crecimiento, es la autosuficiencia y es la autojustificación. En cuanto a autojustificación, es la propia justicia. Cuando hablamos de autojustificación, hablamos de propia justicia. Y ahí va un error tan grave, tan profundo y tan antiguo, en lo cual siempre se empeña a que no nos haga entender lo que Dios nos quiere dar a través de su justicia. Que la unción de Cristo sea derramado en este momento a nuestros corazones y prepara toda palabra que se va a quedar y va a echar raíces y va a crecer. Entonces, hay que entender que la autosuficiencia, ser suficiente en sí mismo, tiene su origen al orgullo. Amén. Y esta siempre será respaldada por lo que se llama justicia propia, porque hay que respaldarse de algo la suficiencia. Entonces, la autojustificación no solo tiene profundas raíces, y es donde radica su gran peligro, sino que también presenta una autoprotección. Amén. ¿Cuántas veces hemos sido autoprotectores? Entonces, esta autoprotección más antigua que existe en el género humano, por esto también se reviste de una propia sabiduría. ¿Estamos aquí, iglesia? O sea, la sabiduría terrenal está presente para que tú puedas dar respaldo a tu suficiencia. Eva trató de autojustificarse ante su propia desobediencia con la razón de conseguir sabiduría. ¿Estamos comenzando a aprender? O sea, sabiduría estaba buscando ella. Es el deslice más profundo ante la justicia de Dios y es el apartamiento hacia la desnudez más rápida que podemos cometer nosotros hombres ante la justicia de Dios, que viene a ser muy próspera a los que ensancha su corazón. Adán y Eva, ante sus propias justificaciones, solo permanecieron desnudos ante Dios. Pueblo, por favor, entiende esta palabra. Comprende esta noche qué es lo que tú necesitas en tu vida. Razonar, justificarse, ser suficiente o estar cubierto
esta desnudez que hemos adquirido por buscar propia sabiduría, propia protección y suficiencia en nosotros mismos. Mis hermanos, este árbol de la sabiduría, del bien y del mal, llevaba también la razón de que usted puede ser sabio en sí mismo. La propia justicia te deja fuera del reino de Dios mucho más rápido que un montón de pecado externo. ¿Lo entendieron esto? Lo voy a repetir. La propia justicia, o sea, la forma en que tú te proteges, no, pero yo soy esto, yo he hecho esto, yo soy así, te echan fuera del reino de Dios mucho más rápido que un montón de pecado externo. Lo digo esto con plena seguridad porque a quien es prudente en su propia justicia no pone los lentes para lograr ver su condición. Mateo 21:23 dice: en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. ¿Estamos entendiendo esa palabra? ¿Por qué rameras y recaudadores tienen la posibilidad de entrar primero y antes de aquellos tan preparadamente religiosos por años y ya ancianos y viejos? ¿Por qué? La respuesta está, mucha atención a esto, hermanos, en Lucas 18:19, o sea, en el mismo contexto que todo esto está sucediendo, que dice: a unos que se justificaban en sí mismos, o sea, se justificaban en su propia justicia, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Que yo creo que él no era ni ladrón, ni injusto, ni adúltero. Ahora yo le voy a explicar a lo grande. Ni aún como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se humilla será enaltecido. Esta es una revelación muy sencilla, porque se nos está diciendo de que aunque tú seas una persona por la cual sí hace las cosas correctamente, usted debe estar totalmente humillado, porque todavía hay cosas que dentro de ustedes tienen que salirse delante de Dios. En realidad, el acto de esa propia justicia del fariseo es un asunto que el Señor repudia por la única razón que en ella existió una propia estimación por altivez. Mis hermanos, yo no puedo, ni ustedes pueden exaltarse, o mejor digo, estimarse por lo que usted ha logrado hacer. Todavía hay muchas cosas por las cuales necesitamos ver dentro de nosotros, y esto siempre nos va a mantener humillados si en verdad logramos a verlos. ¿Estamos en iglesia? El propio juicio es favorable por la operación de nuestra alta estimación que tenemos por nosotros mismos. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos
antes de los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. ¿Oyeron? ¿Y qué en realidad es de alta estima para los hombres, pero abominable es delante de Dios? No es otra cosa que en su contexto la misma justicia que proviene de un corazón altivo, porque el momento que tú operas en justicia, en propia justicia, si tú vas a ver, lo que tú vas a examinar es que hay una estimación de orgullo, de un corazón altivo. Por esto nosotros decimos, mi justicia es Dios. Sea cual sea la situación que está pasando, dices, la justicia es de Dios. Mi justicia es Dios. Eso quiere decir que muchas veces nosotros tratamos de salvarnos y protegernos en la suficiencia de nuestra propia imagen. ¿Están entendiendo? Yo soy esto, yo soy un ministro, yo estoy haciendo esto o aquello, estoy predicando, estoy orando, estoy cuidando a los pobres, estoy diezmando. Sin embargo, todavía esto no es justicia. Dice que aún todas estas cosas sean cumplidas, decía Pablo, aunque mi conciencia no me reprenda, yo no soy sin culpa. ¿Está entendiendo esto? Entonces, esto es autojustificación, o sea, propia justicia, y su origen está en la propia imagen de una estima alto. O sea, tu imagen es tu orgullo. ¿Has pensado esto, que tu imagen es tu orgullo? ¿Por qué queremos ser aceptables de los hombres si en realidad somos aceptables de Dios? Explíquemelo esto. ¿Por qué tratamos de adquisiciones terrenales para que estemos y nos valoren los hombres si Dios nos valoró por la sangre de Cristo y nos aceptó? No necesito ninguna aceptación de hombres. Vamos a la iglesia. Nuestra justicia y propia imagen terrenal, ponerla por delante de la imagen de Cristo, simplemente y siempre será una abominación para Dios. Y eso puede suceder con diversas maneras, y desde buscar un propio éxito por medio de las riquezas para verse aceptado delante de los hombres, hasta el servir a Dios por tus propias necesidades. Por eso el Señor reprendía a sus propios sacerdotes que se justificaban por cualquier acto que parecía ser bueno, pero no lo era. Decía, ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Por favor, oigan esto, y es Antiguo Testamento. El Señor aún se queja por aquellas cosas que ellos se justificaban como sacerdotes o como pueblo por algo que era sombra. Pregunto, ¿qué tal hoy que la referencia está de la sangre de Cristo? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Oigan esto. Él en aquella época no veía bien que iban las personas a sacrificar cualquier cosa, o sea, un animal ciego. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Estamos entendiendo lo que estamos leyendo aquí esta noche. Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? Es verdad. Lleva una oveja enferma, coja, a ver qué te va a decir a la que tú le regales. Te va a decir, no, yo no quiero esto. Señores, es Dios del Antiguo Testamento, pero es Dios también del Nuevo Testamento, porque Dios no cambia, no ha cambiado.
¿Cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? ¿Quién también, aquí está lo fuerte, hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Esto era. Pues a veces nosotros estamos sirviendo a Dios, ¿por qué? Por nuestras necesidades. Vamos a buscar a Dios y nos desilusionamos cuando nos vemos que en tiempo límite nuestro Él no responde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Malaquías capítulo 1, 7 y hasta 10. Es el carácter de Dios. Y aquí hace un resumen en cualquier tipo de justificación, de propia justicia que el hombre presenta ante un Dios que recibe la ofrenda, la mejor ofrenda, que es la primicia del corazón, no lo que queda, no lo que sobra. Es lo que está diciendo. La propia justicia son actos por la arrogancia de nuestra imagen por un lado, y es un desprecio a Dios por otro lado. Esto es una realidad, créenlo. La propia justicia parece haberse convertido en endémica entre muchos llamados cristianos de hoy, o sea, ha traspasado hasta nuestra era. A eso se refiere endémico, ha cambiado como las aves endémicas. La propia justicia es la actitud del hombre por la cual imagina que puede resolver sus problemas a través de sus propias fuerzas, siendo así autosuficiente de sí mismo, por sí mismo y al final para sí mismo. Entonces, de nuestra justicia nada bueno proviene, ni siquiera una buena ofrenda ante Dios. Dice que una oración. Vamos a la iglesia. El mundo está lleno de justicia propia. Basta ustedes conversar con un incrédulo, incircunciso, espiritualmente hablando, para que él se justifica inmediatamente. Si tú le digas, si tú te mueres hoy, ¿qué tú crees? ¿Vas al cielo o al infierno? Y te va a contestar, yo no maté a nadie. Es lo primero que te va a decir, yo no maté a nadie. Es su justicia que está presentando. La propia justicia es querer ser tú la propia cabeza, o desligarte de que en realidad es la cabeza de Jesucristo. Por eso digo que nosotros hay que entenderlo, que tenemos ya nuestra justicia, que es la cabeza de Jesucristo. No presenten nada, porque Él es ya su justicia. Cuando somos insertados en el cuerpo de Cristo y queremos imponer nuestra propia función, esto es una justicia propia. Cuando quiero trabajar mi propia forma, estoy conducido por mi forma de justicia. Por esto debe ser notable en todas nuestras acciones esta gran verdad. Oye, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. ¿Aló? ¿Lo entendieron? Si usted está hallado en Él, ya usted tiene toda la justicia, toda la justificación que le va a acompañar hasta el final de sus días. Por decir, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. Este hallazgo profundo en Él desestima y excluye toda nuestra forma de justicia y consideraciones. Por esto, en el mismo contexto, más abajo, responde: ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Usted cree
que se refería a la casa y a los carros. No. Y yo le voy a decir, lo dice en el contexto. Estas cosas que él estima como pérdida era precisamente todo aquello que él adquiría en el proceso de su conocimiento como una justicia para sí mismo. Lo dice: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, que es la cabeza de Pablo. Filipenses 3:8. Se ve al mismo contexto. En ese contexto, entonces Filipenses 3:8 al 3:9 dice: ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Vieron que entonces todo hace referencia a su justicia. Este es un punto que yo quiero que ustedes lo comprendan demasiado al fondo, porque eso determina crecimiento en sus vidas. Estoy diciendo que aún en nuestras relaciones hay mucha justicia propia que obstaculiza el crecimiento. Sí, muchas relaciones matrimoniales. Dentro de nuestras relaciones también hay cosas que obstaculizan y no permiten crecer en el fondo una buena relación de amigos. La propia justicia es cuando creo que puedo sin ser hallado en él. Porque mira, mis hermanos, si usted no está hallado en él, usted tiene su propia justicia. Por eso dice: ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿Estamos claros en eso? Entonces, y les voy a decir algo profundo, que en esto consiste toda nuestra ruta, que va a ser muy próspera en nuestras vidas, en lo que viene. Sí. Hablo también de cosas que suceden totalmente ante situaciones de divorcio, ¿cierto? De relaciones matrimoniales que hemos sido muy abatidos o abatidas. Es donde Dios va a hacer tu justicia, si en realidad tú estás hallado en él. ¿Sabe una cosa? Le voy a decir con esta forma: el que está hallado en él no hace nada, porque ya la justicia va a ser manifestada. ¿Lo entendieron esto? Si tú estás hallada en él te va a hacer justicia. Ser hallada en él, no teniendo mi propia justicia. ¿Está claro esto? Él te va a hacer justicia con una manera que tú nunca la podrías hacer. Entonces, la propia justicia, según este contexto de Filipenses 3:8-9, es cuando creo que puedo sin ser hallado en él. Y desde este punto todo se marcha muy mal. Hay una enorme autojustificación porque creemos que somos justos y que nosotros tenemos justicia sin ser hallados en él, sin conceptuar nuestra fuerza como basura y sin considerar la pérdida de nuestra imagen. Válido eso. Entonces nosotros creemos que estamos capaces de actuar en justicia. Miren, mis hermanos, si usted no está hallado en él, si usted tiene fuerza que no la considera basura y que usted tiene una imagen que la cuida, no me venga a mí, que usted me va a decir que va a presentar justicia ante sus conflictos. ¿Sabe por qué? Porque si usted está en su propia imagen, usted tiene una estimación muy alta por sí mismo. A partir de esto usted no quiere perder, ¿cierto? No quiere perder. Wow. ¿Estamos interesados en eso? Amén. Esas cosas que acaba de mencionar debe ser una estimación para alcanzar su justicia en mi vida. Mírenme, cristianismo es esto, justicia de Dios en mi vida.
Porque dice que a los que llamó, a esos que justificó. Y a los que justificó, a esos que glorificó. Santificó y glorificó. O sea, estimar la pérdida de mi imagen, considerar mi fuerza como basura, entonces procurar ser hallado en él. Por eso Dios es mi justicia significa. ¿Están listos ahora? Esta es la idea central. Él es mi sustento. Cuando tú estás hallada en Él, Él es tu justicia, no tú. Entonces Él es tu sustento. Él va a ser tu fortaleza. Él va a ser tu protección. Oye, y Él va a ser tu glorificación. Pérdida no hay. Por eso Dios dice a través de la boca del profeta Isaías, capítulo 41, 10: no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Estaba aquí, iglesia? Que no me duerme, por favor, porque ahora voy a hablar algo que usted va a recibir mucho refrigerio. ¿Quién dice aquí que Él va a fortalecer, que Él va a quitar el desaliento, porque Él está con nosotros, y que seremos, oye por favor, sostenidos con la diestra de su justicia? Pero a esto se refiere que usted va a considerar su justicia ¿qué? Una basura. Que usted no puede ser estimado como algo que tenga valor, porque su imagen simplemente es también una basura. La única imagen por la cual tiene valor eterno es la imagen de Cristo, la cual hemos perdido en aquel tiempo que nos hemos justificado a nuestro pecado. A también estoy hablando. El sustentamiento de la diestra de su justicia, simplemente, oye por favor, lo suplico, óyenlo, verle, no verme. Basta de verte, amigo, que no te hace bien. Mientras tú te ves, siempre tú vas a llorar y no vas a perdonar y vas a buscar tu propia justicia. Mientras tú te ves, siempre vas a buscar apenas 1% de razonamiento para sentirte justificado o merecedor. Pero Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos. En toda circunstancia, en toda escasez, en toda persecución, en toda tribulación, en todo lo que se requiere dificultad en esta vida, hay que mirar a Dios y ser salvo. Por esto, en mi autojustificación, propia justicia, yo soy mi sustento, yo soy mi fortaleza, yo soy mi protector, y todo lo que esto lleva es mucho abatimiento. Cuando llegas al colmo de la autojustificación, te conviertes en tu propio juez, entonces pronto estarás en evidencia que todo está cuesta abajo hacia el valle profundo de ruinas y de destrucción. ¿Estaba aquí, iglesia? No llegues a este punto, porque te digo una cosa: vas a llegar si no estás hallado en Él y no en tu propia justicia. En toda la palabra de Dios, la orientación siempre es que miremos al Señor Jesucristo, sea para transformación de nuestra vida, dice así, mirad, y seremos transformados, sea para inspiración, sea para no perder el rumbo, para todo. Por esto, cuando alguien está lleno de justicia propia, se mira a sí mismo, teniendo entonces propia alta estima para sí mismo, y ahí es donde todo se comienza a derrumbarse. La enseñanza de hoy es una orientación para mostrarnos
lo repulsivo que es la propia justicia, ya que ésta se encanta a verse y exaltarse en nosotros sin darnos cuenta. Por esto, en unas situaciones de conflictos, dices tú, porque tú realmente te ves, y dices tú, porque tú quieres una protección. Es el tiempo de callar y que dejamos que la justicia de Dios nos respalde. Amén. ¿Tú crees que Dios no ha visto lo tuyo? ¿Tú crees que no lo ha visto? Lo ha visto. Es más, lo ha visto lo tuyo antes que tú nacieras. Tú no puedes decir al Señor, tú no has hecho nada de mí. No te atreves. ¿Por qué? Porque por ahí yo escucho personas que dicen, yo me enojé con Dios, yo me enojé con Dios. ¿Qué es eso? ¿Quién podría enojarse de Dios? Es un necio. Jesús dejó de ser el centro de su vida. Dice, se despojó de sí mismo. Significa, dejó de ser el centro de su vida. Él no dice, no, yo tengo que vivir porque yo voy a llevar palabras de buena. Porque yo llevo palabra buena. No, despójate del centro. Entonces agradó el Padre. No busquen ser aceptados por el mundo. No vale nada. Lo digo con garantía. El mundo es muy traicionero. Te acepta solamente cuando tú tienes dinero. ¿Cuántos de los que estamos oyendo estas verdades estamos preparados de no hacer vuestra voluntad, sino de aquel que nos llamó a vivir por su justicia? La justicia propia no solo daña nuestra relación con Dios, sino también trae problemas en todo tipo de relaciones, entre familiares, entre hermanos, entre amigos y entre esposos. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros, y ahí estoy casi acabando, para que ustedes vean que la propia justicia, por favor, óyelo, pero yo fui bueno, yo no he hecho nada malo, este esposo me abusó, esta esposa me abusó, y yo siempre era bueno, siempre yo hacía justicia. Sepan una cosa, que es una repulsión de Dios. Isaías 64:6 dice, si bien, oigan por favor, para que ya cambie un poquito nuestra mentalidad, vamos a cambiarla, porque vamos a cambiarla. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. No quiero explicar ahora qué es el trapo de inmundicia. Ya ves algo. Esa es la razón por la que la palabra de Dios nos insta a ser hallados en Cristo. Y no te preocupes de la justicia que se va a emitir. Usted nunca será abusada por parte de Dios. Y yo sé que yo me atrevo a decir cosas que aquí dentro hay personas que fueron brutalmente golpeadas por la injusticia del hombre. Aún así, nosotros estamos hallados en Él para que entonces su justicia opera en tu vida, y en tu vida, y en tu vida. De hecho, quiero hacer una aclaración. La cuestión, hermanos míos, no es cuando Dios sabe que nuestra justicia no vale nada, sino cuando sabemos que nuestra justicia no vale nada. O sea, esta fue una aclaración para que sepas que tu justicia no vale nada. Esto de verdad, cuando yo lo estaba tragando, yo dije, solamente por gracia somos salvos, para que nadie se glorifique. Amén.
justicia es como trapo de la inmundicia. El Señor necesita decir algo más para dejar claro cuándo la propia justicia del hombre lo deja indignado. Creo que no. Quiero aclarar algo sobre el origen de la justicia propia, porque así nos va a cuidarnos de esa. Amén. ¿Le interesa? En Génesis 2:25 nos muestra un aspecto muy importante. Inmediatamente no está rayado en la justicia de Dios. No hay otra forma que vernos desnudos. ¿Entendieron? Usted puede tener la justicia por su lado. O sea, fue brutalmente golpeado por injusticia. Pero aún así, si usted la busca por su lado, usted peligra de verse totalmente desnudo. Y desnudo significa simplemente no estar vestido de la justicia de Dios que va a operar a tu favor. Si tú buscas de justicia, de tu propia justicia, entonces tú te vistes con tu propia ropa. Desnudo significa no vestirse de la justicia de Dios. Por eso vuelvo a Filipenses 3:8-9, que dice: ha sido hallado en él y no en mi propia justicia. Disculpa, pero hallado en él yo veo vestimenta. No sé si usted ve otra cosa. Yo veo vestimenta. Hallado en él, hallado en un jacket, en un t-shirt, blusa. O sea, estoy cubierto. Hallado en él es tu cobertura. En esa cobertura hay una justicia que te va a respaldar. Pero esta cobertura requiere que tú te alejes de tu propia justicia. Por ende, seguir vestido de sus propias hojas de la comprensión terrenal, siempre tú vas a estar débil. La vida en el Edén tiene muchos matices espirituales, obviamente, para que nosotros podamos cuidarnos de nuestra justicia y de la autojustificación y de la autosuficiencia. La situación del ser humano en el jardín de Edén consistía en disfrutar de lo que estaba a su disposición. La palabra de Dios dice que en el jardín de Edén habían dos tipos de árboles. ¿Cierto? ¿Sabe cuáles eran? Eran dos tipos de árboles. No, el árbol de la vida y el árbol de la sabiduría era de la misma parte. Lo voy a explicar ahora. Habían dos. Por favor, mucha atención, porque lo que voy a decir se requiere un buen entendimiento. Habían dos tipos de árboles. Eran árboles de alimentación natural, para sustento natural, y habían árboles de alimentación espiritual, para sustento espiritual. ¿Estamos aquí? Y entre los de la alimentación espiritual, sí, porque tanto el árbol de la vida y el árbol de la sabiduría del bien y del mal no eran para sustento natural, llevaban algo espiritual. Sin embargo, entre de este género de la alimentación espiritual había uno que ascendía, que es el árbol de la vida, y el otro que simplemente estaba prohibido para el momento, el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Y esto solamente pertenecía a Dios, porque solo Él es bueno. Lo entendieron todo. Por eso ustedes te pregunté, ¿qué hacía ahí entonces? Está claro en el texto que el árbol del conocimiento del bien y del mal era muy agradable a la vista. Pero esto le pertenecía a Dios, porque Él puede ser eternamente bueno, sin principio, sin fin y
sabe que es bueno porque es el único bueno. Amén. Y su sabiduría es por sí mismo. Pero nosotros, si no estamos en la vida de Cristo, no podemos ni ser sabios en nosotros mismos, ni conseguir justicia en nosotros mismos. Porque, hermano mío, todo lo que tú eres proviene de Dios. Sin embargo, podemos deducir que el árbol de la vida era bueno para que el alimento, pero quizás no tenía un buen aspecto muy vistoso, porque yo estoy pensando, yo dije, ellos fueron y comieron, vieron más atractivo, esto es, la propia sabiduría era más atractiva de la vida. A veces es grande, porque todavía no lo han probado, ¿cierto? Por eso les digo, vamos a sacarlos, porque todavía no han comido aquello que no era tan vistoso. Porque este árbol sería provechoso y para vida eterna si ellos permanecían en la justicia de Dios y no en predisponer por tener la suya propia, como Adán y Eva primero fue engañada por la serpiente, como se pretendía por el árbol de la sabiduría del bien y del mal, porque este árbol pretendía precisamente que sea sabio en sí mismo. Estamos aquí. Sabio en sí mismo es también justo en sí mismo. En realidad la serpiente propuso a Eva tener su propia justicia del bien y del mal. Punto. ¿Lo vieron todo? Sabemos que el árbol de la vida apunta a Jesús y que eso no era con tanta apariencia. De hecho, Isaías 53:3 y Zacarías 9:9 dice que iba a venir sin apariencia Jesucristo. ¿Recuerdan? Las profecías. El hombre se dejó llevar por aquello que era más agradable a su vista, su propia sabiduría, su propia justicia, sin necesidad a Dios. Y esto es por encima del carácter de Dios. Entonces la propia justicia es aprovechada por el maligno en tu vida para mostrarte una imagen errada del carácter de Dios, porque simplemente nadie puede ser ni justo ni sabio en sí mismo, sino solamente por la imagen de Cristo. Entonces, toda la idea que estamos hablando esta noche. La primera consecuencia de eso fue ver cosas que ellos no veían antes. Cuando ellos comieron, bueno, se les abrió sus ojos. Eso sucede entre las decisiones y juicios que en realidad podrían emitir desde la propia perspectiva de justicia y sabiduría. Entonces, ¿por qué no fueron detrás de Dios? ¿Por qué ellos no fueron arrepentidos de lo que hicieron y pidiéndoles hacer ropa para ellos? ¿Por qué no dijeron, fallamos? Saber que Dios era misericordioso, Dios de amor. ¿Por qué dijeron ahí mismo, Señor, perdónanos y vamos a cambiar esto? Fallamos. Si ellos sabían, conocieran que Dios era misericordioso y listo para perdonar, como dice Salmo 86:5. Teniendo ese entendimiento, habrían buscado al Señor pidiendo perdón, sin buscar ninguna forma de la autojustificación. Y ahí es donde yo voy a llevarte ahora y concluir con este gran tema. No sabemos por qué esto no sucedió. Sin embargo, vemos algo. Vemos que la autojustificación surgió en forma de la propia estima y no les permitió
acudir ante Dios para pedir perdón, sino que los hizo suficientes en su propia decisión inmediatamente. Este es el mal de la autojustificación. ¿Lo entendieron? En modo que parecían muy suficientes para ellos, simplemente por echar la culpa al otro. Y en esto consiste la propia justicia. Oye, ¿qué dijo inmediatamente? En minutos: la mujer que tú me diste. Yo no dije ahorita así esa cosa. Yo no dije, tú eres así. En cada discordia que hay entre nosotros, tú eres así. Porque precisamente el pecado opera en propia justicia. Las consecuencias inmediatas de la justicia propia las vemos en Génesis 3, 8, 12. Tú sabes que la propia justicia, y ahí termino, anula la gracia de Dios. Esto fue con todo eso. No vimos ningún arrepentimiento. Ellos entraron por su alta estima que se estaba desarrollando en ellos, buscar propia justicia, suficiencia. Tú me dices la mujer, o sea, ella me engañó, pero tú me la diste. Y ellos perdieron la gracia de Dios, y esto sucede en nuestras vidas también. Por eso estoy diciendo, yo entiendo que sin gracia no vayan en ningún lado, ni a trabajar, porque va a ser un día pesado. Sí. ¿Vivimos en la justicia propia entonces o en la gracia de Dios? Optar por una de las dos anula la otra obligatoriamente. Es como la luz y las tinieblas. Nos vamos a estar atentos a sus señales. Si tú justificas el pecado que practicas, ¿cómo puede operar la gracia en tu vida? Háblamelo de esta cosa. Si tú escondes las transgresiones que cometes con tus hojas de higuera secas, anulas la gracia que te perdona si tú la confiesas. Todas las veces que estamos bajo la influencia de la propia justicia, el foco somos nosotros mismos. Y esta es la enseñanza. Jesús dijo, se despojó de sí mismo. Eso es cristianismo. Se despojó de sí mismo. ¿Cuándo te vas a despojar? Tú no sabes que todavía, a pesar que se han cometido injusticia en tu vida, tú tienes que despojarte y perdonar. Lo que yo lo digo con suma responsabilidad. La autosuficiencia es esconderse en tu propia justicia. Asimismo, y bien lo entendieron, asimismo como se escondieron nuestros primeros padres Adán y Eva, también nosotros lo hacemos. Tú me has dado esto, tú lo quisiste así. En el Edén, cuando Adán se enfocó en sí mismo, y sucedió algo muy malo. Se avergonzó por su desnudez. Desnudez en la palabra de Dios apunta a muchas cosas, entre ellas debilidades. En realidad son nuestras debilidades que nos conducen en la autosuficiencia y querer cubrirnos por nuestra justicia para ser aceptados ante los hombres más que Dios. Bajo la influencia de esta propia justicia, estoy enfocado cada día en mí mismo, pero solo consigo verme, entonces no logro verle y ser salvo. Porque te digo una cosa. ¿Quién vio el video que yo presenté de aquel hombre que perdonó a aquel que asesinó 45 personas? Y todos lo odiaron, porque obviamente el asesino que mató 45 personas, por ejemplo, por favor,
A los padres de las víctimas se les dio la oportunidad de hablar. ¿Sabe qué eran? Prejuicio. Te odio. Esto lo puedes decir también tú. Te odio por lo que tú me hiciste. Te odio por lo que tú me hiciste. Pero él dijo que debía confrontarse a la altura de su creencia y tenía que perdonarlo. Tú puedes. Ahí comienza la justicia en tu vida. Ahí comienza tu sanación. Ahí comienza a ser hallado en él, y comienzas la justicia de Dios hacia la retribución que te corresponde. La condenación es fácil, la hace cualquiera, ¿cierto? Y nos respalda la justicia, la propia. Me enfoco solo en mí y obstaculizo enormemente mi visión de qué es la verdad. Entonces llega el miedo de que no podrás y de que no eres suficiente. Sin embargo, querido hermano, la gracia del Señor, quiero decirte esta noche que es el lugar de tu descanso. No es tu propia justicia, tampoco la condenación. Tu propia justicia y autosuficiencia siempre va a ser el lugar de tu cansancio. ¿Quién quiere caminar en eso? ¿Quién quiere ser hallado en él? ¿Quién quiere perdonar? Amén. ¿Cuántos hijos tienen que perdonar a sus padres por lo que les hicieron para hallar justicia de Dios? Oh Dios mío, Padre, ¿qué tú estás hablando esta noche? Pensemos en forma profunda. La condenación del hombre no nos va a aliviar a nosotros. Solamente la justicia de Dios y el perdón a todos aquellos que nos hicieron mal. Lo digo de profunda convicción como hijo de Dios. ¿Qué es lo que se le quiere hacer entonces? La renuncia de tu justicia y ríndete en la justicia de Dios, para que Él te puede suplir de abundante gracia, de abundante gozo, de abundante paz y de abundante justicia, porque estos son los que componen el reino de Dios. El que se atreva a entenderlo y dar raíz y crecer, va a ver el favor de Dios en su vida. Gracias, Padre, por esta noche.